Cuando pensamos en el Mar Rojo, automáticamente nuestra mente viaja a uno de los episodios más espectaculares de toda la Biblia. Moisés levantando su bastón, las aguas partiéndose en dos y el pueblo de Israel cruzando en medio de un camino imposible. Es una escena que no solo ha marcado la fe de millones de personas, sino también la cultura universal. Desde templos hasta producciones de cine, este pasaje ha sido representado una y otra vez, siempre con la misma pregunta en el aire. ¿Realmente ocurrió? El relato del Éxodo nos habla de un milagro absoluto. Dios, con su poder, separó las aguas para que los israelitas pudieran escapar del ejército egipcio. Para quienes creen, no hay nada que explicar. La fe basta para aceptar que lo imposible se hizo posible. Sin embargo, la historia también ha despertado la curiosidad de investigadores, arqueólogos y científicos que intentan descubrir si detrás del relato bíblico existe una base natural, un fenómeno extraordinario que pudo haber ocurrido en aquel tiempo. Ahora bien, lo primero que llama la atención es la fuerza del símbolo. Incluso si dejamos de lado la literalidad del hecho, el Mar Rojo representa mucho más que un cuerpo de agua. Es la frontera entre la esclavitud y la libertad, entre la desesperanza y la promesa, entre lo humano y lo divino. Esa dualidad es precisamente lo que hace de esta historia un tema tan fascinante de analizar. La narrativa bíblica entre la fe y la historia. En el capítulo 14 del Éxodo, el texto describe que un fuerte viento del este sopló durante toda la noche y que las aguas se dividieron formando un muro a derecha e izquierda. Los israelitas cruzaron en seco, mientras los carros y jinetes egipcios se precipitaron detrás de ellos, hasta que las aguas volvieron a su lugar y los arrasaron por completo. El detalle del viento es interesante, porque algunos estudiosos creen que allí puede estar la clave. Para unos es una referencia a la intervención divina, usando la naturaleza como herramienta. Para otros, una pista de que lo ocurrido podría explicarse con fenómenos físicos. Lo que no cambia es el dramatismo del momento. Un pueblo entero, atrapado entre el mar y sus enemigos, experimentando una salida imposible. Teorías naturales, milagro o coincidencia científica. Durante siglos, distintas teorías han intentado explicar lo que sucedió en el Mar Rojo. Una de las más aceptadas en el ámbito científico es el efecto set-down, un fenómeno por el cual un viento muy fuerte y sostenido puede empujar el agua hacia un lado, dejando expuesto un corredor seco. Investigadores modernos han recreado este escenario mediante simulaciones informáticas, y los resultados son sorprendentes. Bajo las condiciones correctas, el agua puede retirarse durante varias horas, permitiendo un paso seguro. Y cuando el viento cesa, las aguas regresan con violencia, tal como describe la Biblia al relatar la destrucción del ejército egipcio. Otra hipótesis sugiere que en realidad no se trataba del Mar Rojo actual, sino de un mar de juncos, una laguna poco profunda en el delta del Nilo. Allí, la combinación de mareas, vientos y la geografía del lugar pudo haber dado origen a un pasaje momentáneo. Esta posibilidad es intrigante porque conecta el relato bíblico con un hecho que la naturaleza podría replicar en condiciones muy específicas. Pero incluso aceptando estas explicaciones, la pregunta esencial permanece: ¿es menos milagro un evento natural que ocurre en el momento exacto en que un pueblo lo necesita? Para muchos creyentes, la coincidencia misma es una prueba de la intervención divina. Más allá de los hechos, el poder del símbolo. Si analizamos la historia únicamente como un registro histórico, quizás perdamos lo más valioso. El Mar Rojo se ha convertido en un símbolo universal de liberación y esperanza. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que estábamos atrapados entre el mar y el ejército. Problemas imposibles de resolver, situaciones sin salida, miedos que nos acorralan. Y la enseñanza de este pasaje es clara. Siempre puede abrirse un camino donde no lo vemos. La fuerza de esta imagen es tan poderosa que ha trascendido religiones, culturas y generaciones.
No importa si alguien interpreta lo sucedido como un acto divino o como un fenómeno natural, lo que permanece es la certeza de que lo imposible puede volverse posible. El enigma sigue vivo. Lo más fascinante es que, a pesar de los avances de la ciencia y la arqueología, el misterio del Mar Rojo sigue sin resolverse del todo. Cada tanto aparecen nuevas teorías, restos arqueológicos que reavivan el debate o documentales que intentan dar una explicación definitiva. Sin embargo, ninguna de estas respuestas logra apagar la chispa del enigma. Y quizá ahí radique la verdadera grandeza de esta historia. No se trata solo de lo que ocurrió hace miles de años, sino de lo que nos sigue inspirando hoy. El Mar Rojo nos recuerda que hay momentos en los que la vida parece cerrarse por completo, pero también nos enseña que los milagros, naturales o divinos, pueden suceder cuando menos lo esperamos. Cierre del bloque 1. Este primer acercamiento al misterio del Mar Rojo nos muestra que estamos frente a un relato que es, al mismo tiempo, histórico, religioso y simbólico. Una narración que invita a la fe, despierta la curiosidad científica y, sobre todo, toca las fibras más profundas de nuestra existencia. Si este tema te apasiona tanto como a mí, suscríbete ahora mismo al canal. Así no te perderás los próximos bloques donde profundizaremos aún más en los secretos detrás de esta historia. Y dime en los comentarios, ¿qué opinas tú? ¿Crees que fue un milagro puro o un fenómeno natural en el momento justo? Cuando nos acercamos al relato del Mar Rojo con ojos científicos, lo primero que descubrimos es que la naturaleza tiene más misterios de los que imaginamos. El mundo antiguo estaba lleno de fenómenos que hoy podemos estudiar con instrumentos modernos, pero que para las personas de aquel tiempo eran señales divinas. Eso no significa que el relato carezca de verdad, sino que puede tener múltiples niveles de interpretación: histórico, simbólico y natural, simulaciones modernas, la ciencia que reproduce milagros. En los últimos años, un grupo de investigadores decidió probar si lo narrado en el Éxodo podía tener una explicación científica. Usaron modelos computacionales avanzados para simular los efectos del viento sobre distintas masas de agua en Egipto. El resultado fue sorprendente. Un viento fuerte, constante y bien orientado puede desplazar enormes cantidades de agua, creando un pasillo seco temporal. El fenómeno es raro, pero no imposible. La ciencia lo llama set-down y se ha observado en lagunas y deltas alrededor del mundo. Para que ocurra, el viento debe soplar con una intensidad cercana a los 100 km/h durante varias horas. Bajo esas condiciones, el agua se retira, dejando al descubierto un corredor que puede durar lo suficiente para que un grupo de personas lo atraviese. Lo más impresionante es que cuando el viento se detiene, el agua regresa con una fuerza brutal, como una marea invertida. Este detalle coincide de manera casi exacta con el relato bíblico. Los israelitas cruzaron en seco, pero los egipcios fueron alcanzados por el retorno de las aguas. La geografía del misterio. Otra línea de investigación apunta a la geografía. El Mar Rojo actual es inmenso y profundo, lo que hace difícil imaginarlo abriéndose de la forma descrita. Pero algunos arqueólogos sostienen que el Yam Suf, traducido tradicionalmente como Mar Rojo, podría referirse en realidad a un mar de juncos, es decir, a una laguna o conjunto de pantanos en el delta oriental del Nilo. En esos lugares, el agua es más somera y susceptible a fenómenos atmosféricos extremos. Los mapas antiguos y las reconstrucciones topográficas muestran que allí existían corredores naturales que podían descubrirse bajo ciertas condiciones. Si aceptamos esta hipótesis, entonces el milagro del Mar Rojo habría ocurrido en un escenario más plausible desde el punto de vista geográfico. Lo interesante es que esta explicación no le quita poder al relato, sino que lo sitúa en un contexto histórico más preciso. Los antiguos hebreos no habrían inventado un mito irreal, sino narrado un hecho extraordinario que presenciaron y que interpretaron como obra directa de Dios. Evidencias arqueológicas y hallazgos intrigantes. Durante décadas, arqueólogos y exploradores han buscado pruebas físicas del cruce del Mar Rojo.
Hay reportes de supuestos hallazgos de ruedas de carros, restos de madera y estructuras metálicas en el fondo marino, aunque muchos de ellos carecen de verificación científica sólida. Sin embargo, la persistencia de estas historias muestra cuánto interés existe por descubrir la prueba definitiva de que lo narrado en el Éxodo ocurrió tal cual fue escrito. Además, documentos egipcios antiguos hablan de catástrofes naturales, plagas y fenómenos extraños ocurridos en el mismo período aproximado del Éxodo. Aunque no mencionan directamente el cruce del mar, algunos investigadores creen que podrían ser referencias indirectas a los mismos sucesos. Este tipo de conexiones arqueológicas mantienen vivo el debate. Incluso cuando no se encuentra evidencia concluyente, el simple hecho de buscar ya revela el impacto profundo que la historia del Mar Rojo sigue teniendo en nuestra civilización. El poder de la sincronía. Hay un aspecto que merece ser destacado: la sincronía. Supongamos que todo fue un fenómeno natural, viento, marea, geografía. ¿Qué probabilidades había de que ocurriera exactamente en el momento en que los hebreos necesitaban escapar y justo antes de que el ejército egipcio los alcanzara? Para los creyentes, esto no es coincidencia, sino providencia. Dios habría usado las leyes de la naturaleza para obrar en favor de su pueblo. Desde esta perspectiva, lo milagroso no está en que la naturaleza obedezca, sino en que lo haga en el momento perfecto. Y este es un punto que a menudo pasamos por alto. Los milagros no siempre significan que la naturaleza se rompa, sino que se alinee con un propósito más grande. Esa idea hace que el relato del Mar Rojo siga siendo inspirador, incluso para quienes buscan explicaciones racionales. Reflexiones que trascienden la historia. Al analizar todos estos elementos, comprendemos que el misterio del Mar Rojo no se agota en una sola respuesta. Para algunos, siempre será un milagro puro. Para otros, un fenómeno natural extraordinario. Y para muchos, una combinación de ambos. Pero al final, lo que realmente importa es lo que esta historia significa para cada persona. Es un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, siempre puede abrirse un camino inesperado. Y esa enseñanza sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue hace miles de años. Cierre del bloque 2. En este segundo bloque, hemos visto cómo la ciencia y la arqueología han intentado explicar lo sucedido en el Mar Rojo, ofreciendo teorías fascinantes que, lejos de apagar el misterio, lo enriquecen aún más. Lo que para unos es un acto de la naturaleza, para otros es la mano de Dios guiando la historia. Si hasta aquí te está resultando interesante, apóyanos con un me gusta en este video. Eso nos ayuda a llegar a más personas que disfrutan explorando los grandes enigmas de la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué teoría te resulta más convincente, la científica o la religiosa? Más allá de la arqueología y la ciencia, el relato del Mar Rojo esconde un poder simbólico que ha trascendido generaciones. No se trata únicamente de un evento histórico o natural, sino de una narración que toca las fibras más profundas de la experiencia humana. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué esta historia sigue viva después de miles de años? Un relato universal de liberación. En el fondo, el cruce del Mar Rojo es la historia de un pueblo que pasa de la esclavitud a la libertad. Los hebreos no eran una nación poderosa, sino un grupo de esclavos que habían soportado siglos de opresión bajo el dominio egipcio. Al abrirse las aguas, no solo escaparon físicamente de sus perseguidores, también cruzaron un umbral espiritual, dejaron atrás las cadenas y entraron en un nuevo destino. Este detalle explica por qué la historia sigue inspirando a tantas personas hoy en día. Todos, en algún momento, hemos sentido que estamos frente a un mar rojo en nuestras vidas, un obstáculo imposible, un miedo inquebrantable, una situación sin salida. El mensaje es claro. Incluso cuando parece que todo está perdido, siempre puede aparecer un camino donde no lo vemos. Un símbolo de fe y esperanza. En la tradición judía, la apertura del Mar Rojo es recordada en la Pascua como un acto de intervención divina.
no se celebra solo como un hecho del pasado, sino como una experiencia viva que conecta a cada generación con la promesa de libertad. Para los cristianos, el cruce del mar se interpreta como un anuncio de la redención. Así como Dios abrió el camino para su pueblo, Cristo abriría el camino hacia la vida eterna. Lo fascinante es que incluso fuera del ámbito religioso, la imagen del mar abierto se ha convertido en un símbolo de esperanza universal. En discursos políticos, en movimientos sociales y hasta en la cultura popular, se utiliza para representar el momento en que lo imposible se vuelve posible. Lecturas espirituales más profundas. Algunos intérpretes sostienen que el Mar Rojo no solo simboliza la liberación, sino también el paso por la incertidumbre y el miedo. Los israelitas no cruzaron sobre un puente sólido, sino entre dos muros de agua amenazantes, con el peligro acechando a cada paso. Esta imagen representa las pruebas que todos debemos atravesar en la vida, caminos que parecen inseguros, pero que, guiados por la fe, nos llevan a un nuevo comienzo. Otros han visto en el Mar Rojo una metáfora del bautismo, el agua como frontera que separa el pasado del futuro, la esclavitud de la libertad, la muerte de la vida. No importa la religión, la idea es la misma. Atravesar el mar es atravesar el miedo y renacer al otro lado. Lo que la psicología dice del relato. Algunos psicólogos y estudiosos de la mente humana ven en el Éxodo una historia arquetípica. Según ellos, el Mar Rojo representa el inconsciente, con sus fuerzas incontrolables y desconocidas. Cruzarlo simboliza enfrentarse a los propios miedos internos y superarlos. Desde esta perspectiva, Moisés es la figura del líder interior que todos tenemos, capaz de guiarnos a través del caos hacia la claridad. Este tipo de interpretación muestra que la historia no necesita ser probada en términos históricos para ser profundamente verdadera en términos humanos. Por eso, aunque la ciencia busque explicaciones físicas, la narrativa sigue teniendo un poder transformador en quienes la escuchan. El misterio como parte del mensaje. Hay algo curioso en todo esto. Cuanto más intentamos explicar racionalmente lo que pasó en el Mar Rojo, más misterioso se vuelve. Es como si la historia estuviera diseñada para mantenernos en un estado de asombro entre la fe y la razón. Y quizás ese sea el verdadero secreto. El misterio mismo es parte del mensaje. Porque lo importante no es tanto cómo se abrió el mar, sino el hecho de que, en el momento más desesperado, un camino se abrió. Esa verdad resuena en cada persona que alguna vez sintió que estaba atrapada y, sin embargo, encontró una salida inesperada. Inspiración para nuestros días. En un mundo lleno de incertidumbres, guerras, crisis y miedos, el relato del Mar Rojo sigue recordándonos que los obstáculos más grandes pueden ser vencidos. No se trata de ver si fue milagro o fenómeno natural, se trata de reconocer que, cuando parece que no hay salida, la esperanza y la fe pueden abrir caminos invisibles. Y ahí está lo sorprendente. La historia no termina siendo solo un recuerdo del pasado, sino una guía para el presente. Cada vez que atravesamos nuestras propias dificultades, estamos recreando, de alguna manera, el cruce del Mar Rojo. Cierre del bloque 3. En este tercer bloque, hemos explorado el simbolismo oculto detrás del Mar Rojo, mostrando cómo trasciende el relato histórico para convertirse en un mensaje eterno de fe, esperanza y transformación personal. Lo que ocurrió allí, ya sea un milagro divino o un fenómeno natural, sigue hablándonos en lo más profundo de nuestra humanidad. Si estas reflexiones resuenan contigo, te invito a compartir este video con alguien que esté enfrentando un Mar Rojo en su vida. Puede ser justo la inspiración que necesita. Y no olvides dejar en los comentarios qué significa para ti esta historia. ¿Es un relato de fe, un símbolo psicológico o una metáfora de esperanza? Hasta ahora hemos visto el relato bíblico, las teorías científicas y el simbolismo espiritual. Pero hay un aspecto mucho menos explorado, uno que rara vez se menciona en sermones o documentales: las tradiciones ocultas,
las crónicas alternativas y las preguntas que incomodan a los historiadores. Este es el terreno donde lo histórico se mezcla con lo misterioso y donde aparecen pistas de lo que nadie te contó sobre el Mar Rojo. Documentos perdidos y escritos antiguos, algunos textos apócrifos, escritos que no entraron en la Biblia oficial, sugieren que el cruce del Mar Rojo fue acompañado por fenómenos extraños en el cielo. Hablan de luces que aparecieron en la noche, de sonidos como trompetas que retumbaban desde lo alto y de figuras misteriosas que fueron vistas entre las nubes. Para los creyentes, estos detalles son manifestaciones angelicales. Para los más escépticos, podrían ser metáforas de fenómenos naturales intensos, como tormentas eléctricas o meteoros. Lo curioso es que en varias culturas antiguas encontramos relatos parecidos. Mares que se retiran repentinamente, luces misteriosas que guían a pueblos en fuga y cielos que se abren mostrando señales incomprensibles. Esto abre la posibilidad de que lo sucedido en el Éxodo no fuera un hecho aislado, sino parte de un patrón de fenómenos que dejaron huella en distintas civilizaciones. Conexiones con la astronomía antigua. Algunos investigadores han propuesto que el relato del Mar Rojo puede estar relacionado con eventos astronómicos. Se ha sugerido que una alineación inusual de la Luna y el Sol pudo haber provocado mareas extremas en esa región. Otros apuntan a que un cometa o asteroide pudo haber generado cambios atmosféricos repentinos. Lo intrigante es que en registros antiguos de Egipto y Mesopotamia se mencionan señales en los cielos, coincidiendo con épocas cercanas al Éxodo. Si estas señales estuvieron vinculadas al evento del Mar Rojo, entonces lo que la Biblia describe podría ser el eco de un fenómeno celeste extraordinario interpretado como intervención divina. ¿Y si fue algo más? Aquí entramos en un terreno más especulativo, pero igualmente fascinante. Algunos autores han sugerido que las columnas de nube y fuego que guiaban a los israelitas podrían haber sido fenómenos desconocidos, o incluso algo que hoy asociaríamos con tecnología avanzada. No hablamos necesariamente de extraterrestres, sino de la posibilidad de que existiera un conocimiento más profundo de la naturaleza que se perdió con el tiempo. ¿Y si lo que el pueblo interpretó como milagro fue, en realidad, el uso de un saber oculto que solo unos pocos poseían? ¿Y si el cruce del mar fue parte de un plan mayor, destinado a mostrar poder y autoridad divina frente a una multitud que buscaba esperanza? No tenemos pruebas concluyentes, pero sí un rastro de preguntas que hacen que el relato del Mar Rojo sea mucho más que un simple pasaje de la Biblia. El silencio de los imperios. Otro punto que genera debate es el silencio de los registros egipcios. Los faraones eran meticulosos a la hora de registrar sus victorias, pero rara vez hablaban de derrotas o humillaciones. Por eso, muchos historiadores creen que, si el ejército realmente fue destruido en el mar, nunca lo hubieran dejado escrito. Este silencio abre espacio para teorías. ¿Ocultaron deliberadamente lo que ocurrió para no mostrar debilidad? ¿O fue un evento tan caótico que los registros se perdieron con el tiempo? En cualquiera de los casos, la ausencia de pruebas directas no borra la fuerza del relato, sino que lo vuelve más intrigante, lo que significa el misterio hoy. Todos estos elementos, textos apócrifos, señales astronómicas, teorías ocultas y silencios históricos, conforman un mosaico que enriquece la historia del Mar Rojo. Nos muestran que este relato no solo pertenece al ámbito religioso, sino también al de los grandes enigmas universales. Al final, quizás lo más sorprendente no sea encontrar una respuesta definitiva, sino aceptar que el misterio mismo tiene un propósito. El Mar Rojo no está ahí para ser explicado del todo, sino para recordarnos que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que, sin embargo, nos invitan a reflexionar, creer y soñar. Cierre del bloque 4. En este bloque hemos explorado el lado menos contado del Mar Rojo, los escritos ocultos, las señales en los cielos, el silencio de los faraones y las interpretaciones que desafían lo convencional. Todo esto nos recuerda que, más allá de lo que creemos saber,
Siempre hay un espacio para lo inexplicable. Si este tipo de revelaciones poco conocidas te interesa, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios llenos de misterio. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas teorías ocultas te parece más intrigante? Llegamos al punto culminante de esta travesía. Hemos recorrido las aguas del relato bíblico, explorado las teorías científicas, descifrado el simbolismo espiritual y nos hemos adentrado en los secretos ocultos que rara vez salen a la luz. Pero todavía queda la pregunta más importante. ¿Qué significa el misterio del Mar Rojo para nosotros hoy? Un relato que trasciende el tiempo. Lo primero que debemos reconocer es que el Mar Rojo, más allá de su historicidad, sigue siendo un espejo de nuestra propia vida. Es una historia de obstáculos imposibles, de enemigos que nos persiguen, de miedos que parecen más grandes que nosotros, y, al mismo tiempo, es la narración de un camino que se abre cuando menos lo esperamos. Piénsalo por un instante. No importa si las aguas se abrieron por un viento, por un fenómeno astronómico o por un milagro puro. Lo que realmente importa es el mensaje. Cuando todo parece perdido, siempre existe una salida. Ese es el verdadero secreto que el relato transmite y lo que lo mantiene vivo a través de milenios. El equilibrio entre fe y ciencia. Algunos dicen que la fe y la ciencia son enemigos irreconciliables. Sin embargo, el misterio del Mar Rojo muestra que pueden ser aliados. La ciencia puede darnos pistas sobre cómo pudo haber ocurrido el evento, mientras que la fe nos invita a preguntarnos por qué ocurrió en ese momento exacto y con ese impacto. Imagina por un momento que un fenómeno natural extremadamente raro sucedió justo cuando un pueblo entero necesitaba escapar. ¿No sería ya eso, en sí mismo, un milagro? Quizás lo divino no siempre se manifiesta rompiendo las leyes de la naturaleza, sino usando esas leyes de formas que nos sorprenden y nos enseñan. El mensaje oculto que nadie quiere ignorar. Hay algo más profundo en todo esto. El Mar Rojo no solo habla de un pueblo que escapó hace miles de años, habla de ti, de mí, de todos. Cada persona tiene un Egipto, del cual necesita liberarse. Miedos, dudas, fracasos, cadenas invisibles. Cada uno de nosotros enfrenta mares imposibles que parecen cerrarnos el camino, y la historia nos recuerda que siempre, de alguna manera, hay una salida. Eso explica por qué el relato sigue teniendo poder incluso en un mundo lleno de tecnología, ciencia y avances. Porque no se trata solo de lo que ocurrió entonces, sino de lo que sigue ocurriendo ahora. Todos seguimos cruzando mares rojos en nuestras vidas, el misterio como herencia. Tal vez nunca sepamos con certeza cómo fue. Quizás las aguas se alzaron como muros gigantes, o tal vez se retiraron suavemente con el viento. Quizás hubo un fenómeno celeste que alteró la naturaleza, o tal vez todo fue la mano directa de Dios. Pero el hecho de que todavía estemos hablando de ello después de tantos siglos ya es una prueba de su grandeza. El Mar Rojo se ha convertido en herencia de la humanidad, una historia que pertenece a creyentes y no creyentes, a científicos y a buscadores de lo espiritual, a quienes buscan respuestas y a quienes aceptan el misterio. El desenlace que inspira. En última instancia, el secreto del Mar Rojo no está en saber exactamente a dónde fue el agua, sino en comprender lo que el agua representa, los obstáculos que parecen insalvables, pero que en el momento justo se apartan para dejar un camino abierto. Ese es el milagro que cada persona puede experimentar en su vida, sin importar las creencias que tenga. Y ahí está lo que nadie te contó. El Mar Rojo no es solo un evento del pasado, es un recordatorio del presente. Cada vez que superamos lo imposible, estamos volviendo a cruzarlo. Cierre final del bloque 5. Este viaje nos mostró que el misterio del Mar Rojo no se agota en teorías ni en explicaciones. Permanece vivo porque sigue inspirando, sigue invitándonos a creer y a no rendirnos. Puede que nunca sepamos toda la verdad, pero quizá eso sea lo que hace al misterio tan poderoso. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que esté enfrentando un obstáculo en su vida.
podría ser el mensaje que necesita escuchar hoy. Y antes de irte, déjame en los comentarios qué significa para ti el cruce del Mar Rojo. ¿Un milagro, un misterio, una metáfora o las tres cosas al mismo tiempo? El relato del Mar Rojo no termina cuando las aguas vuelven a su lugar. En realidad comienza allí, porque lo que quedó grabado no fueron solamente las huellas en la arena seca de un pueblo que cruzó, sino la certeza de que lo imposible puede hacerse posible. Esa imagen quedó tatuada en la memoria de la humanidad y hasta hoy sigue resonando con fuerza. Un recuerdo que se transforma en esperanza. Cada generación ha encontrado en el Mar Rojo un mensaje propio. Para los antiguos hebreos fue la confirmación de que no estaban solos, de que había un propósito mayor guiándolos. Para los primeros cristianos se convirtió en una metáfora del paso de la muerte a la vida. Para los pueblos modernos es inspiración en medio de luchas y opresiones. Y para millones de personas hoy en día es una fuente de esperanza personal. El mar que se abre no es solo geografía ni historia, es un símbolo de la vida misma, porque todos enfrentamos momentos en los que parece que no hay salida, en los que el miedo y la desesperación nos rodean como muros de agua. Pero también todos tenemos la oportunidad de ver abrirse un camino inesperado delante de nosotros, lo que nos enseña el misterio. Quizás nunca sabremos con certeza cómo ocurrió. Tal vez las ciencias sigan ofreciendo teorías y la fe siga afirmando la intervención divina. Pero en el fondo, eso no es lo más importante. Lo esencial es el mensaje que se transmite. La fe, la esperanza y la valentía pueden abrir caminos donde los ojos humanos solo ven barreras. Este misterio, en lugar de resolverse, se renueva, porque cada vez que alguien supera un obstáculo imposible, vuelve a vivir la experiencia del Mar Rojo, y eso convierte esta historia en algo eterno. Una invitación personal. Hoy, mientras cierras este viaje con nosotros, piensa en cuál es tu propio Mar Rojo. Puede ser un problema, un miedo, una duda que parece insuperable. Recuerda que, así como un camino se abrió en el momento menos esperado, la vida también puede sorprenderte con una salida que aún no imaginas. El Mar Rojo sigue abierto en cada persona que decide no rendirse, que avanza confiando en que algo más grande la acompaña. Ese es el secreto que permanece vivo. Cierre del bloque 6. Con este último bloque, ponemos fin a nuestra exploración del misterio del Mar Rojo, una historia que no solo pertenece a la antigüedad, sino que nos habla directamente hoy, en medio de nuestras propias batallas. Si este viaje te inspiró, asegúrate de suscribirte al canal para seguir explorando los grandes misterios que cambian la manera en que vemos la historia. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que siempre existe un camino, incluso cuando parece que no hay salida.